Aquí Dre Shock. Bueno amigos, en mi video anterior les había explicado de que la posibilidad, o que ya se ha confirmado por el momento, de que Shingeki no Kyojin va a tener el anime un final original distinto al manga. Al parecer se ha confirmado, no sé, es la única noticia que lo he visto. Vamos a ver si se difunde más o podría ser bait, pero el punto es que es muy interesante este punto de vista, y es por lo cual he querido hacer una comparación interesante en el anime sobre las diferencias. No me voy a centrar en todas las diferencias, sino en algunas cruciales que tienen que obviamente envuelven a dos personajes muy controvertidos en Shingeki no Kyojin. El segundo no tanto, pero como el segundo jode al primero, entonces se vuelve también controvertido. Pero ni gustenlo o no, este personaje es muy importante para dilucidar este aspecto de la historia de Shingeki no Kyojin. Y sí, es historia, porque bueno, prácticamente decir historia y plot es casi como que inventarse. El punto es, como sabemos, voy a comenzar rápido porque no quiero que me quede muy largo y voy así, de lleno. Así que voy a comenzar. Algo muy crucial que vemos en Shingeki no Kyojin vendrían siendo las similitudes y las diferencias en algunos aspectos con el manga, pero también el mismo anime también señala algunos aspectos de similitudes, pero también de diferencias. Esto podemos verlo justamente en el primer ending de Shingeki no Kyojin, que vendría siendo un mundo cruel. Este ending en sí mismo es muy semejante al ending de Akatsuki no Requiem, donde tiene historia de protagonista. La única diferencia en ambos casos son las chicas, las protagonistas, pero vamos a centrarnos mucho más en las diferencias en estos endings. Como ya sabemos, estos endings son similares porque tienen a dos chicas de protagonista. La cosa es, o la diferencia está en el formato de diseño, uno de esos. En el caso que voy a resaltar es en el caso del de Mikasa, que vendría siendo que este sí alude a esta idea de que las dos líneas de tiempos del manga y el anime. Porque si vemos el diseño, todo el diseño del ending está hecho más que todo en una especie de dibujo, pero voy a darle un ejemplo que es de Evangelion. Ustedes saben que en Evangelion pasan por un proceso que es todo el proceso de animado, hasta el punto que quedan simplemente dibujitos que simplemente se mueven a semi-animación. Justamente así se ve el ending 1, pero claro, en color blanco y negro, ya que esto hace más referencia al manga de Shingeki no Kyojin. Entonces aquí vemos los mensajes que vemos en el ending 1 de Shingeki no Kyojin, que vendría siendo los cuchillos y la parte en la que Mikasa crece y se quita la bufanda. Estos son mensajes intrínsecos del final de Shingeki no Kyojin, teniendo en cuenta que al final de dicho ending la última persona en aparecer es Eren, que sale en su proceso de crecimiento. Eso quiere decir en sí mismo que estas metáforas que podemos ver aquí son simplemente un spoiler del final de Shingeki no Kyojin, pero en el manga, más no en el anime. Ahora bien, en Akatsuki no Requiem es más complicado de decir o de interpretar, pero en Akatsuki no Requiem, aparte que tienes cosas similares con el mundo es cruel, el primer ending, podemos ver cosas que son muy distintas. En el caso del primer ending, simplemente podemos dar una alusión a la muerte, que simplemente lo que quiere dar a entender a la final de Shingeki no Kyojin, que es que Mikasa termina matando a Eren. Mientras que en el caso del final del ending de historia, podemos ver un campo lleno de flores, que simplemente hacen referencia al hecho de que Historia termina embarazándose, ya que las flores, al igual que la manzana, son símbolos que representan justamente al deseo sexual o algo por el estilo, pero ambos símbolos representan aspectos muy distintos de la misma cosa. En el caso de la manzana simplemente representa el deseo carnal, o en sí el pecado que representa el delicioso, mientras que las flores representan la fertilidad. Por eso en ese momento muchos teorizaron, cuando Historia estaba corriendo, a una flor le cae un poco de sangre, lo cual muchos decían o intuían esa idea del embarazo de esta, cosa que al final terminó aceptada. Pero aquí hay un punto muy interesante. Si vemos el ending justamente en el último capítulo, vemos cómo ocurre un glitch que hace que el momento retroceda en el tiempo. Historia retrocede justamente en el momento en la que está pisando justamente la flor que se ensangrenta, o sea que se llena de sangre, y ahí vemos un grande flashbacks de distintas imágenes de la serie Shingeki no Kyojin.
Entre esas imágenes voy a destacar dos que había mencionado, que vendrían siendo el soldado de plomo y el cuarto de juguetes, que muy posiblemente tengan que ver con su hija. Una de las imágenes que termina siendo expoliadas en este momento vendría siendo la foto de Dina Fritz. Esto es muy interesante. Aquí podemos ver a Dina Fritz justamente cuando está en la foto que está con su familia, que vendría siendo Grisha y Zig Jagger. Ahora bien, esta foto también reaparece justamente en el opening de la segunda parte de la tercera temporada. Justamente antes de salir Historia, en forma de flash, vuelve a salir esta imagen, lo cual es muy curioso porque el peinado de Historia en ese momento también es muy parecido al de Dina, el que vemos en la foto. Curiosamente, tomando esto, Historia voltea de la misma forma como lo hace en el ending de Akatsuki no Requiem. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues no tengo idea. El punto es que se relaciona con esta idea que quiere decir el fan sobre que la línea de tiempo del anime es una línea de tiempo distinta a la del manga. Pero ¿qué se relaciona con esto? Hay que recordar de que Eren despierta y ve los juguetes de la niña, que vamos a decir que son los juguetes de la hija de Historia, y se relaciona con lo que vemos en el ending de Akatsuki no Requiem. Ya habiendo analizado este punto y viendo ya estas diferencias, hay otros aspectos que también son distintos en el anime y el manga. Hay que admitir que muchos de ustedes pueden decirme que todo lo que transcurre en el anime es muy parecido a lo que vemos en el manga. Yo ya había explicado cómo funciona la predestinación, pero para explicarles mejor esto, es que la predestinación está obligatoriamente destinada a ocurrir. Nada puede evitar esto, pero pueden haber sutiles cambios. Para explicarles esto, les voy a explicar algo muy sencillo. En una película, no recuerdo cuál fue, o lo leí en Wikipedia, pero no sé qué nombre tenía la película. El punto es de que un sujeto crea una máquina del tiempo para salvar a su novia de su muerte. Sí, muy parecido a Tokyo Revenge, pero esto tiene un desenlace distinto. ¿Qué ocurre? El sujeto crea la máquina del tiempo y salva a su novia. Lo curioso es que no importa lo que haga, su novia terminará muriendo de distintas maneras. Es decir, si él la salvó de que la atropellase un auto, ella terminará muriendo porque se la comerán unas pirañas. Él la sabe de las pirañas y a la final terminará muriendo con una bala perdida, o se caerá de un edificio, y así sucesivamente. Entonces el protagonista logra determinar de que la muerte de su novia está destinada a ocurrir para que él pueda crear la máquina del tiempo, porque es la muerte de la misma, algo que tampoco cambia, es que cuando ella muere, él crea la máquina del tiempo. Es decir, es algo inevitable que no se puede detener. Lo mismo pasa en Shingeki no Kyojin. Hay eventos que están destinados a pasar, pero estos eventos transcurren de forma distinta. Es decir, si en la línea de tiempo del anime se borra el Mikasa se está despidiendo, indica que este es un evento que es secundario y que ha sido eliminado del tiempo. Es mi punto de vista. Si ustedes no lo quieren ver, pero así es como funcionan los viajes en el tiempo o cómo se está manejando esto. Pero esto va de la mano con lo que estamos viendo con estas dos chicas, que vendría siendo Mikasa y Historia. No con esto estoy diciendo que el final vaya a ser pro Historia y Eren, pero podrían ir los tiros por ahí. De todas maneras, como todo esto está destinado a pasar y no hay muchas respuestas de lo que vimos en el manga, sino que las podríamos obtener justamente en enero, cuando estrene el anime, podrían simplemente explicar o rellenar puntos. Es muy interesante porque esto podría complementar lo que vimos en el manga y lo que vimos en el anime, y entonces podríamos juzgar después cuando termine el anime cuál de los dos es mejor en este aspecto, o en todo caso los dos podrían ser canónicos, no sabemos. Pero bueno, el punto es que hay una expectativa y hay una esperanza de que nos regalen un final digno para la serie. Otra cosa que quería mencionar es algo que había mencionado el chico, que no mencioné en el otro video, y es que el chico dice que, usando en el momento en la que, si esto es cierto, de que estas son dos líneas de tiempo distintas, implicaría de que Eren es consciente de la línea de tiempo del manga y la línea del tiempo del anime sería distinta. Él dice que si esto es con viajes en el tiempo, tendría sentido de que Eren tome una decisión diferente en el anime, porque de qué sirve que nos estés regalando la misma historia y nos estés regalando el mismo final si el tipo puede ver en el tiempo. O sea, por favor, haz algo distinto.
Esto también podría parecerse un poco más que todo a la película de Total Recall. Como saben, la película de Total Recall tiene una teoría, y es que Arnold Schwarzenegger nunca salió del lugar y que en realidad todo lo que ocurre en la película es un sueño. Esto se ve porque a él se le pone algo en la cabeza. Esto podría ser muy parecido, pero sería Eren viendo el tiempo, o sea, viendo el futuro que está determinado en el manga, y él podría tomar una decisión diferente para determinar un nuevo final en el anime, lo cual podría dejar en duda muchas cosas que se ven en el manga con respecto a lo que es de Ymir y Mikasa. Algo que ya había dicho, Mikasa no tiene la posibilidad de cambiar la línea de tiempo. El único que sí tiene la capacidad de cambiar el tiempo es el mismo Eren. Pero como vemos, la decisión de Eren en el manga, en el anime, si todo esto es cierto, no es para quedarse con Mikasa, porque vemos que su decisión es diferente. Ahora claro, yo podría estar equivocado y este no podría ser el cuarto de la hija de Historia, y podría ser el de Eren y Mikasa, podría ser. Pero viendo que en el final del manga Mikasa se termina casando con Jen, entonces son dos cosas que te ponen a pensar. Díganme sus teorías, estoy abierto a esto para seguir sacando videos con este tema que da mucho que hablar. Así que esto es todo, no se les olviden suscribirse, comentar, dar like, seguir en Instagram, seguirme en Instagram y compartir este video. Aquí Dreadshock, nos vemos.